Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos con corazón bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 2 del primer trimestre del año 2016. Como dije anteriormente en la lección pasada, en realidad en esta semana vamos a seguir estudiando más y más acerca de el origen del mal, el dolor, el sufrimiento. Y en el proceso, al estudiar esta lección, vamos a encontrar la solución a todos los problemas de la crisis que enfrentamos todos los días, a cada momento. La lección de esta semana es crisis en el Edén. Como ustedes saben, en esta vida usted puede girar alrededor y ver grandes y hermosas cosas. Realmente puede usted disfrutar de las frutas, las verduras, los legumbres, tantas cosas deliciosas que nuestro Dios creó. Sin embargo, a pesar de tanta belleza como las flores, los árboles, la vegetación, la flora, la fauna, nos encontramos con un problema. Hay un problema que podemos ver en medio de tanta belleza. También en las rosas encontramos espinas. La Biblia dice, espinos y cardos te producirán. De tal manera que en medio de la belleza de la creación se escuchó una nota oscura, una nota tenue. Y desde entonces nos damos cuenta que nacemos, tenemos muchas veces que morir. Nacemos, vivimos una vida tal vez de gozo, de alegría, y de repente aparece la enfermedad, aparece un problema. ¿Cómo comenzó esto? Bueno, esto comenzó con la crisis en el Edén. La semana pasada estudiamos acerca de la rebelión allá en el cielo. Pues bien, esa rebelión vino a la tierra y la desobediencia llegó a los primeros seres humanos que poblaron esta tierra. Esto es a saber, nuestros padres, Adán y Eva. Y al ser ellos desobedientes a lo que Dios les mandó, ellos tuvieron que enfrentar consecuencias. Esta semana vamos a estudiar lo que es crisis en el Edén. Una crisis es un problema grande. Una crisis puede ser una enfermedad, puede ser la muerte, puede ser una crisis de salud, puede ser financiera, puede ser un problema grande y grave que muchas veces trae consecuencias por la desobediencia. Aunque no siempre es por la desobediencia, siempre habrán momentos de crisis. Y esta semana vamos a estudiar la crisis en el Edén. De tal manera que vamos a estudiar temas muy interesantes. Quédese conmigo con esta lección, mi hermano con corazón. Y recuerde que tener corazón significa estudiar la lección sistemáticamente toda la semana. De tal manera que esta semana vamos a descubrir, aprender y a descubrir temas como cuáles son las 3 bendiciones que Dios dio allá en el Edén. ¿Cuáles son esas 3 bendiciones? Esto vamos a estudiar esta semana. Seguidamente vamos a descubrir cómo un árbol fue la prueba de fe y la prueba de fuego para nuestros primeros padres. ¿Cómo un árbol pudo ser una prueba de fe? Esto vamos a estar estudiando durante esta semana. Y al estudiar vamos a conocer cómo se originó y por qué llegó la caída en este lugar llamado el Edén. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué consecuencias hubieron? Esto vamos a estar comprendiendo esta semana. Y vamos a estudiar por qué la caída 1 y por qué la caída 2. ¿Cómo ocurrió? Esto vamos a estar comprendiendo y estudiando durante esta semana. Y para finalizar, vamos a darnos cuenta de las tristes consecuencias que enfrentó Adán y Eva por desobedecer lo que Dios les dio como una prueba de fe. Vamos a descubrir cómo el mentiroso, ladrón, condenado, vino con su engaño y atrapó a aquella pobre criatura, engañándola y haciéndole caer. De tal manera que
abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el verso número 15. Pero antes de comenzar el estudio o el repaso de esta semana, te pido que por favor, allí donde te encuentras, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso y santo de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, nos acercamos a ti, Padre. En primer lugar, para pedirte que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado venga a purificar nuestra mente y nuestro corazón para aprender de esta lección. Envíanos tu Santo Espíritu, Padre, para que nos guíe a toda verdad, convencernos de estas grandes verdades y darnos la bendición. Quédate con nosotros por agradecértelo y por pedírtelo en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, Génesis capítulo 3, versículo 15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es realmente la promesa que Dios le dio a nuestros primeros padres. Dios les está diciendo esta promesa: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. En otras palabras, de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente. Hay dos simientes. Y pondré una enemistad de tal manera que podemos ver aquí hay un conflicto. Hay una lucha. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De tal manera que esta es la promesa que Dios le dio a nuestros primeros padres cuando Dios de alguna manera condenó a la serpiente por haber engañado a Eva. La lección de esta semana, como ya dijimos, es crisis en el Edén. Este es el título de la lección. Y como dijimos, una crisis es una situación de un grande problema. Un problema que no se puede resolver. Puede ser enfermedad, puede ser muerte, puede ser de salud, puede ser financiera. Es un peligro grave que no se puede resolver. Y en esta semana vamos a estudiar lo que es la crisis en el Edén, el origen de la rebelión, la desobediencia y sus consecuencias. De tal manera que nos damos cuenta al entrar en el estudio de esta lección que lo que Dios creó era bueno en gran manera. Así lo dice la Biblia, así lo testifica. Dice, después de la creación del mundo, Dios declaró que todo era bueno en gran manera. Si todo era bueno en gran manera, ¿cómo se originó entonces el mal? ¿Cómo se originó el pecado? ¿Cómo se originó la desobediencia, la rebelión? Bueno, todo era bueno porque había salido de las manos de Dios. Sin embargo, ocurrió una nota oscura. Ustedes saben, el engañador, mentiroso, fue echado del cielo y vino a caer aquí. Él entró de alguna manera donde estaba Adán y Eva. Y ahora vemos que no todo en realidad es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque donde el enemigo mete su cola o su mano, realmente allí surgen problemas. Hoy vemos inseguridad, violencia, guerra, la contaminación, la opresión, la explotación, en fin, vemos un mundo hecho un desastre. Todo lo que alguna vez comienza con optimismo, termina muchas veces con pesimismo, con notas oscuras. Y aquí nosotros llegamos a la conclusión, dice, ¿cómo llegamos a esta situación? La respuesta se encuentra en el gran conflicto que aunque comenzó en el cielo, vino a la tierra y además bastante temprano en su historia. En otras palabras, tan pronto como Dios creó, hizo todo bueno en gran manera, el enemigo vino, como es el enemigo, vino a hacer batalla, vino a hacer guerra aquí donde estaban nuestros primeros padres. ¿Vemos cuál es la razón? Tan pronto comenzó lo bueno, el enemigo, oiga bien, el príncipe de este mundo, el príncipe del mal, el príncipe de la desobediencia, el terrorista principal, vino a crear problemas en esta tierra. Veamos qué nos dice la lección en el día domingo y descubramos qué nos dice la lección
con el tema que es 3 bendiciones. ¿Cuáles son esas 3 bendiciones? Veamos qué nos dice la lección.